Estamos de vuelta en ramos generales acá en la parra Desde la raíz. cromática, Ramos desde la generales raíz. desde la raíz. Ramos generales desde la Exactamente. raíz. Ahí había Matías que decía, buen tema para ir a la pausa, hasta me dan ganas de ir a la timba a tomar un trago. Mira, Puede ser, ¿eh? queremos decir, podemos decir su origen, porque para mí es un orgullo que una IA pueda haber hecho esta canción igual. ¿Por qué no? Puede, Orgullo para nosotros. podemos usar la IA Y para cosas aparte, buenas, para cosas igual la malas. letra la hizo Delphi. Sí, por Hay que eso, por decirlo, eso. hay que Y el decirlo. ritmo también. O sea, aportó las ideas para que ese ritmo se llevara a ¿Cómo cabo. se llama eso que le tenés que escribir a la IA? El El prompt. prompt. Mira, y habla del invitado que está acá con nosotros. No, adelante, por supuesto. Que está Jerónimo Guerrero Iraola con nosotros, abogado del CECIM, magíster en Derechos Humanos. Así es, ¿cómo andan? ¿Todo Bien, bien? ¿vos? Bien, por suerte. Sabés de IA, porque te vi las Estoy últimas semanas, ¿no? medio con ese tema dando vueltas hace tiempo. Vinculado a derechos humanos, vinculado a ciudadanía, Estado y algunos desafíos que se nos vienen. No soy de quienes piensan que necesariamente es algo negativo, que viste, Ujú. hay una idea como apocalíptica. Mm. Al contrario, soy medio aceleracionista en esto, pero sí dándonos discusiones, dándole marco y dándole debate y sobre todo construyendo un poco de soberanía, que lo que me preocupa es que la IA está yendo como para un lugar en la que los estados que no implementan desarrollo y que no dan esta discusión están quedando bastante relegados, estamos quedando bastante relegados. Pero ¿Cómo me intriga completamente cómo se vincula IA y derechos humanos? absolutamente en casi todo, nos vamos a ir de tema, pero porque tocaste encima la Un... fibra. A ver, básicamente la IA implica el procesamiento masivo de un montón de cantidad de datos, enormes volúmenes de datos. Esos datos están alojados, en primer término, en algunos servidores o data centers sobre los cuales nosotros tenemos cero control. La codificación y el tagueo, es decir, el etiquetado de esos datos, que es lo que permite que cuando vos prompteás, cuando vos interactúas con la máquina te devuelva algo, lo realizan o se realiza bajo determinados sesgos. Esto es lo que se conoce como sesgos algorítmicos o sesgos de tagueo. Y eso obviamente tiene principalmente algunas digamos, situaciones o nos llevan a algunas situaciones en las que no tenemos control sobre lo que nos devuelven y no tenemos sobre todo transparencia respecto a cómo estamos interactuando o cómo está ponderando la máquina. ¿Por qué me devuelve una cosa y no la otra? Después Claro. tenés el tema privacidad, después tenés el tema desempeño y desarrollo democrático, que tiene muchísimo que ver con derechos humanos, porque, nada, deepfakes mediante o algunas otras cuestiones, se está cambiando el modo de interacción al interior de la ciudadanía y esto hace que haya, digamos, algunas distorsiones en el plano democrático. Hay algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con el mundo del trabajo y la seguridad social. Hay un montón de cuestiones, digamos, cada vertical en la que uno se mete en materia de inteligencia artificial abre un universo de debate y derechos humanos y soberanía yo lo vinculo bastante también, porque entiendo que nosotros tenemos que generar cierta matriz de emancipación en determinadas cuestiones para poder garantizar los derechos y como decía al principio, no tenemos control sobre nada de lo que está pasando en materia de IA, Claro. ni como Estado, ni como ciudadanía, ni como pueblo, entonces ahí hay una serie de directrices que nos invitan a tener algunos debates interesantes. Eso es, digo, no me quiero ir mucho tampoco, pero ya que entramos, los nerds entramos en esto. El otro día leí un informe que decía que Google tiene su propia IA ahora, que, bueno, en base a, no sé, vos buscas, inclusive la gente busca en Google y ya ni siquiera entra a los portales, No, porque Google te ofrece la respuesta. Entonces, como que está viendo como una nueva crisis del periodismo sumada a la precarización, a Sí. las malas condiciones laborales, a toda la estructura tecnológica. Además, ahora la IA está como, o los buscadores, los motores de búsqueda están como evitando, salteando ese proceso de información que producen justamente los periodistas de todo el y mundo. le sumo Igual, una pastillita más, y Sí. encima es el nuevo Potosí,
porque ya se generó un extractivismo de datos. ¿Cómo se entrenaron las máquinas? Con muchas de las cuestiones que generamos nosotros y nosotras en, por ejemplo, repositorios, el CDC, repositorio de la universidad donde se Sí. vuelcan todas las tesis, papers, que produce una universidad pública al servicio del pueblo, ¿no? Bueno, todo eso entrenó a las máquinas. Entonces vos hoy le preguntás de microbiología Y y te capaz que tira. está tomando un montón de conocimiento que fue producto de inversión pública de muchísimos años, o paper del CONICET, o de la SIC y demás, y obviamente está entrelazando ese saber y te lo está devolviendo y lo está monetizando. Entonces ahí hay algo también interesante para pensar en términos de cómo dejamos que esto sucediera sin dar una discusión sobre para qué los repositorios, cómo los poníamos a disposición. Bueno, abre un montón de cuestiones para debatir este siglo XXI. Yo voy a decir algo a favor de la IA de Google igual, porque a mí me pasa que a veces porque a la IA de Google vos le tenés que preguntar, yo no uso IA en general porque no sé, nunca le agarré la mano. Pero por ahí si le tirás solamente, no sé, buscas guerra, tal cosa, te tira como, bueno, las webs Mm. directamente. Pero si le haces una pregunta, ahí te tira esto como el mensaje extenso. Yo la uso bastante como haciéndole preguntas para que me tire links. O sea, te fijas y te tira como por cada párrafo, te Sí. va tirando un link. Y me ha servido como para encontrar links quizás que tienen bien, que no tienen muy bien usado el SEO, supongo, Ujú. pero que aparecen. Mal. Yo le digo a todo el mundo, usémosla, apropiémonos de la herramienta. Por eso digo, no soy de quienes piensan que hay una cuestión, digamos, no soy ludita, digamos, es Sí, como sí, sí. rompamos la máquina porque esto viene, digo, aceleremos a fondo, a toda velocidad, discutamos. Yo creo que la gran discusión en términos de justicia social del siglo XXI es, bueno, nos acercamos mucho a la idea de la emancipación del hombre que proponía Karl Marx en función de las máquinas trabajando y haciendo cosas que para los humanos son una subyugación. Yo creo que a nadie le gustaría volver a determinadas lógicas de trabajo. El tema es, bueno, si eso genera una acumulación o una nueva Claro. instancia de acumulación, ¿cómo redistribuimos el producto generando mejores condiciones para la gente, ¿no? Tal cual. Ahí creo que es el gran debate de nuestro siglo en términos de justicia social y filosóficamente, digo, es zarpado. Digo, dejemos de meter gente en la mina. Un caso de hace poco de Suecia, ¿no? Reemplazaron digamos, toda la gente que estaba bajando a hacer minería, ahora lo que hace es conducir los robots que bajan, ¿no? Entonces digo, Mirá, bueno, en buena hora, está buenísimo, mientras que no se pierdan los puestos de laburo o mientras que no se genere una acumulación en pocas manos y se concentre aún más la riqueza. Entonces ahí claro. está la gran tensión de nuestro siglo, en hacer que las máquinas laburen para nosotros, se genere cierta plusvalía, pero que esa plusvalía se redistribuya colectivamente. Me parece que ahí está el gran debate del justicialismo de donde hablo yo del siglo XXI. Está como La ruta. la intendenta de San Miguel de Tucumán, que el otro día estuvo con unos Casi. robots ahí. Uy, Se desmayó, ¿no? Sí. Se le desmayó el uy, se robot. cayó, dijo, me encantó ese video. Me gustaba este término que utilizabas recién de discutir para la redistribución, sobre todo, que además en estos momentos justamente es algo que nos estamos dando en todos los niveles actuales políticos. Digo, y en términos de soberanía también, em, yo quería arrancar hoy. Recordaba un poco todo el trayecto que venía trayendo el CECIM, que viene siendo una de las voces, la verdad que tanto desde el marco jurídico como desde el marco de lo que tiene que ver con el discurso, se está dando una resistencia, se plantea un proyecto de manera seria y justamente cuando fue todo el tratamiento de la ley Ómnibus, que parece que fue hace 25 años, pero la realidad es que fue al principio del año pasado, con el tema de la ley de tierras, que era una de las leyes que más entrega hacía de nuestra soberanía. Bueno, el CECIM y vos también como abogado estuvieron laburando palo a palo y lograron frenar eso. Digo, hoy, desde ese año y medio, dos, a hoy, ¿en cómo estamos en términos de soberanía y sobre todo en el sur de nuestro país? Es una tragedia lo que está pasando. Arranco mal y vamos a construir, si quieren, les propongo un plan de vuelo, vamos a hacer un diagnóstico. Yo soy optimista hacia el final del camino y entiendo que hay una suerte de principio newtoniano de acción y reacción, creo que es la tercera ley de Newton, que nos marca la pauta de que toda la ferocidad y la velocidad con la que va el gobierno de Milei tiene muchísimo que ver con las potencialidades de la República Argentina. Nosotros sostenemos desde el CECIM
que Milei está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía, que tiene muchísimas reminiscencias con otros momentos de la historia nacional en donde se llevaron adelante planes de entrega. Hace poco, la semana pasada, estuve en Tierra de Fuego, digamos, dando algunas capacitaciones para docentes de la provincia y hablábamos sobre Malvinas, puntualmente la guerra de Malvinas, y arrancábamos para meternos en el tema Guerra de Malvinas, y ahora vengo al presente, partíamos de la carta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Y medio que generaba asombro, porque decía, che, pará, ¿qué tiene que ver la carta con la Guerra de Malvinas? Digamos, algunas cuestiones que para nosotros por ahí son habituales, pero... Y yo siempre digo que la carta de Rodolfo Walsh tiene dos momentos. El primero, del punto 1 al 4, en el que relata un poco el plan sistemático de exterminio de personas, pero el punto 5 en adelante, cuando dice, no son sin embargo estas las más graves violaciones a los derechos humanos en las que ustedes incurren, y uno dice, pero ¿cuáles son? Porque la verdad que venís relatando la tragedia. Y Walsh dice, las políticas económicas de este gobierno deben encontrarse las causas que condenan a millones a la miseria planificada. Entonces, cuando decimos Milei basura o sola dictadura, no estamos diciendo necesariamente, aunque por momentos hay punto de contacto con el esquema represivo, digo que vienen para desaparecer personas. Lo que estamos diciendo es que hay una reestructuración en la República Argentina que tiene muchísimo que ver con una corriente global y muchísimo que ver con una corriente regional, que lo que viene a hacer es a replantear las bases, a generar las bases, a estructurar la arquitectura jurídico, política e institucional del Estado argentino de cara a las necesidades del siglo XXI. El siglo XXI nos encuentra en el medio o atravesando una revolución industrial, la cuarta, y esta revolución industrial genera tensiones. Y la República Argentina, por eso yo soy un optimista, que tiene todo, absolutamente todo, para romperla toda en el nuevo concierto internacional, el nuevo tablero del mundo, obviamente tiene el jardín de los senderos que se bifurcan. O vamos para la vía del nuevo coloniaje, del nuevo estatuto social del coloniaje argentino, que es lo que está proponiendo Milei. En cada una de las políticas uno puede ver un acto deliberado de entrega, o generamos las condiciones, las capacidades estatales para poder aprovechar esta nueva reconfiguración global. Entonces, vos me preguntabas cómo estamos, y la verdad es que estamos en un momento de máxima tensión, porque Milei ya logró generar determinadas pautas o determinadas formas de organizar el Estado y de dejar lo que nosotros llamamos el huevo de la serpiente, digamos, dejar bien plantadas las bombas que si nosotros recuperamos el gobierno y avanzamos hacia la consolidación de un proyecto verdaderamente soberano, nos va a costar muchísimo desarmarlo. Entonces, ahí es un poco el estado de situación. En algunas cosas ha tenido un freno, la ley de tierras es un claro freno, digamos, más un orgullo para el CECIM porque logramos varias cosas, que reconozcan a los compañeros del CECIM, digamos, como en su legitimación como algo más que meros excombatientes, digamos, son excombatientes que en algún momento lucharon por la soberanía, batallaron por la soberanía y que lo siguen haciendo, ¿no? En clave pasado, presente, futuro. Pero como garantes también, ¿no? Como garantes de ese orden. Y eso es un orgullo enorme para los compañeros, a mí me toca acompañarlos en forma militante, pero también logramos frenar algo que permitía la extranjerización de la tierra, ¿no? Entonces eso lo logramos. Ahora es una gota de agua en el medio de una sequía generalizada porque las piñas están entrando por todos lados. ¿Y cómo, perdón, porque es como la continuidad de esa pregunta, digo, cómo vos tenés establecido ya esto? Digo, hay situación, por ejemplo, digo, cito el RIGI, ¿no? Sancionado el RIGI, se habilita tribunales foráneos para decidir sobre la situación jurídica de las empresas que vengan a realizar las inversiones, algo que lo podemos ver hoy en YPF con lo del fallo de la jueza Presca. Digo, ¿cómo o de qué manera uno puede desandar en el momento, si es que llega al gobierno, o previamente empezar a hablar de un proyecto? Pero digo, ¿cómo se empieza a desandar toda esa estructura que es meramente extractivista y que pierde en términos de soberanía con la República Argentina? Bueno, la pregunta habilita como una perdigonada de caminos, ¿no? Posible. A ver, primero entender que Argentina tiene absolutamente todo lo que va a requerir el mundo en los próximos años. Tenemos agua, tenemos la posibilidad de producir energía, tenemos la posibilidad de producir alimentos,
tenemos minerales estratégicos que para muchas personas, digamos, esto es algo abstracto, pero cada celular, en Argentina hay un promedio de 5 dispositivos conectados por persona. Hay algunas personas que tienen 0 y otras personas que tienen 15, pero el promedio nos da que cada persona tiene en promedio 5 dispositivos con acceso a Internet. Hoy la interacción en todo este plano, digamos que nosotros lo vemos con muchísima naturalidad, está un poco, desencajada, o sea, como que se corrió un diente en relación a entender que toda esta digitalización de la vida, que genera un montón de cuestiones, por detrás tienen una enorme maquinaria de extracción, producción y generación de valor. Y para eso los minerales estratégicos son clave. Digamos, sin cobre, sin oro, sin plata, sin litio, sin tierras raras, es imposible pensar en la posibilidad siquiera de producir un celular, un auto eléctrico, un tomógrafo. Entonces, ahí hay algo que Argentina tiene. Hace poco se anunciaba el yacimiento de cobre más importante a escala global para ser explotado. El cobre es elemental, como lo es el silicio, con los semiconductores. Bueno, entonces vos preguntabas cómo se desanda. Nosotros decimos que el colonialismo avanza, como lo llamamos, es un experimento global. Yo creo que en Argentina, gran parte de la nueva oligarquía global, que son un poco, digamos, voy mechando algunas cosas, ¿no? Donald Trump asume la presidencia y no lo hace al lado del presidente de General Motor Company, no lo hace al lado de los referentes de las Big Tech, porque asume que el mundo está cambiando, el mundo va hacia un lugar que algunos lo entienden, otros no lo entienden tanto, pero olfatean que es por ahí. Nosotros en Argentina estamos como todavía un peldaño por debajo en comprender hacia dónde me parece que va el mundo. Y en ese marco, digamos, el apoyo de Elon Musk y de algunos jugadores a Javier Milei, para mí tiene que ver con, bueno, hagamos un experimento a cielo abierto de entrega, a ver hasta dónde se puede garantizar determinadas condiciones de entrega que permitan garantizar nuestra posición en este nuevo reacomodamiento global en los próximos 20, 30 o 40 años. Entonces, todo lo que se fue gestando desde el decreto 7023 en adelante, por eso hablamos de un plan sistemático de entrega, tiene que ver con consolidar una arquitectura jurídica. ¿Qué es una arquitectura jurídica? Che, necesito hacer tal cosa, y no, pero está en manos de esto. Che, necesito hacerme de las patentes, y no, pero la verdad que el CONICET lo destruí, no puedo producir conocimiento. Y bueno, no, generemos, no sé, algo que, no, esta herramienta ya la vendí, ya la entregué, ya la reestructuré, ya la desfinancié. Todo eso, digamos, leído en clave, da cuenta de la naturaleza del plan. Pero encima es atarse, nombrabas a Trump y a Elon Musk, es atarse al hegemón en decadencia, porque es, no sé, lo vemos a Brasil viendo sus oportunidades y siendo protagonista desde la periferia, y nosotros completamente subsumidos al yugo de los que siempre nos dominaron, digamos. Totalmente, y sin rumbo, digamos, hay quienes dicen, que al menos es de donde parto para el análisis muchas veces, que la cuarta revolución industrial va a terminar de consolidarse y de asentarse cuando se genere lo que se llama la disrupción biológica. ¿Qué es la disrupción biológica? Es toda la potencialidad, la fierrería o la maquinaria que está, digamos, ya como capacidad instalada global al servicio de la bioeconomía, al servicio de la conquista de la biología, ¿no? Esto que parece una cosa muy Black Mirror está sucediendo. Y yo creo que ahí Argentina tiene algo que decir. A mí lo que me preocupa, en orden de preocupación, uno, nos están rompiendo todo y están generando que el Estado pierda capacidades. ¿Qué es que el Estado pierda capacidades? Es, si yo quiero llegar del punto A al B, tengo que tener los medios necesarios para poder hacer de eso una realidad. No alcanza solo con tu esfuerzo. Si vos tenés que pagar $200.000 tu estudio universitario, posiblemente, por más capa que seas, crack y, digamos, meritocracia mediante, digamos, si vos no tenés la infraestructura necesaria, no vas a poder lograrlo. Con la soberanía y el Estado pasa algo parecido. Si yo quiero un Estado desarrollado, tengo que generar las capacidades del Estado para que eso, digamos, para poner las fichas y los recursos en forma estratégica. O sea, eso me preocupa, están rompiendo todas las capacidades. Lo segundo que me preocupa es que estamos jugando como equipo, del campo nacional y popular, estamos jugando como equipo chico. Estamos jugando con los 11 jugadores o el colectivo en el arco para que no nos sigan metiendo goles. Y yo digo, nosotros somos Boca, digamos, tenemos que salir a jugar en todas las canchas, bueno, o el equipo grande.
que quieran, ¿no? Póngale a Boca, Mirá, digamos, complete con, pero que sea grande. Sí, sí. Nosotros tenemos que seguir imponer, y además no es la realidad de Boca en esta era, ¿no? Lo digo, hay que seguir imponer el juego en todas las canchas, Si digamos. querés podemos decir Racing. Bueno, el movimiento nacional justicialista tiene que dejar de decir resistimos, la resistencia, tenemos que resistir. No, basta de resistir. Nosotros tenemos que ir a imponer el juego. ¿Cuál es el juego? Ok, ¿tenemos que ganar en el 27? Sí, clave. Esa es la dimensión como de acción-reacción, digamos, lo Claro. inmediato y la dimensión más de resistencia. Ahora, ¿para qué? ¿Cómo y con quiénes? Entonces, esa es la discusión que tenemos que darnos. Por supuesto que mientras Milei siga gobernando, la tragedia se profundiza. Ahora, llegar al 27 para el 11 de diciembre, estar todos instagrameando y decir, ay, asumí como, y nos vamos de vacaciones, y el 3 de febrero de 2028 estar empezando a discutir a ver qué ondis, y me Sí, parece sí, que sí. es una No, tragedia. Entonces, ahí es donde nosotros me parece que tenemos que empezar a estructurar y empezar a hacer jugar en un mismo plano lo urgente con lo importante. Lo urgente es sacar a Milei del gobierno con el voto popular a través de las urnas, pero sacarlo a volverse en el culo porque esto no da para más. Mm. Pero lo importante es que nosotros el 11 de diciembre, en vez de estar diciendo tengo el honor de haber sido designado director de asuntos sin importancia, que ese posteo de lo que ya estamos recontrapodridos se transforme en me encomendaron salir a crear el instituto de no sé qué, con lo cual vamos a captar fondos para desarrollar esta línea de bioeconomía. Me parece que si nosotros ponemos ese chip, por eso digo que mi mirada es optimista, Argentina no tiene techo, pero necesita soberanía, conocimiento, muchísimo coraje político. Si hay algo que nos demostró Milei es que esto de la correlación de fuerza, yo digo, hay que dejar de leer por un tiempo a Gramsci con digamos, la idea de la batalla cultural y la guerra de trincheras y agarrar un poco más a Lenin y decir, tomemos el cielo por asalto, ¿no? Hay que hacerlo y hay que llevar a boleo en el culo a las personas para que eso se plasme, se haga, se realice. Así que bueno, nos fuimos un poco, pero un poco... No, pero necesario si queremos, Suena a la digo, internacional. esto de, lo han nombrado los compañeros de OSIPEX, lo de soberanía de baja intensidad, como un factor al que colaboran muchos de los funcionarios o dirigentes que son parte del peronismo. Yo no me voy a poner a nombrar porque los nombres están en la cabeza de todos. Pero ¿cómo crees que es esto? Digo, hay una necesidad de cuadros que sean capaces de ejercer soberanía efectiva o de motorizar soberanía efectiva. Yo no sé si hay una necesidad, yo creo que hay un montón de cuadros. Si lo digo y lo sostengo, me parece que hay una generación que entendió que está todo por hacerse y que hay un montón de sueños, de proyectos y hay un montón de dimensiones hasta del orden de la autogestión o de lo autogestionado en términos políticos que me parece que tiene una polenta y una intensidad zarpada. Me parece que todavía eso no logró un grado de articulación tal que las contingencias se vuelvan necesidades, Claro. ¿no? Que los contingentes se vuelvan necesarios. Yo creo que sí, lo que tenemos que poner arriba de la mesa hacia adelante es, bueno, ¿qué entendemos por soberanía? Yo creo que nosotros durante el siglo XX, el último tramo del siglo XX, pusimos muchísimo el énfasis, y es central, no estoy diciendo que haya que dejarlo de lado, pero el tema de la justicia social, me parece que nosotros veníamos batallando por un Estado que garantizara determinados estándares de derechos. Yo me tomo el atrevimiento de proponer una directriz diferente. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, en 2025, el gran eje que debe unir, digamos, al campo nacional y popular en Argentina es la soberanía, porque nosotros podemos seguir peleando por el reconocimiento y la garantía de derechos en términos de justicia social, pero si no tenemos las capacidades estatales, si generamos las condiciones de entrega, digamos, por más que batallemos, que luchemos, que demos los debates, no vamos a tener el cómo. Digamos, Y vamos a seguir siendo dependientes. hay un principio elemental que es que nosotros tenemos los recursos para poder garantizar las condiciones de igualdad y de acceso a derechos, pero digamos, tenemos potencialmente, no los tenemos materialmente. Nosotros tenemos que hacer que esos recursos se pongan al servicio de la patria. Entonces la discusión hoy es por la soberanía. La discusión política de este siglo para mí, en términos del peronismo, del movimiento nacional justicialista, es cómo hacemos que Argentina recupere las capacidades para producir y qué es lo que tenemos que producir. Bueno,
se abre una cuarta revolución industrial. La historia nos dio una oportunidad. Cada vez que se redefine el tablero global, vos tenés, digamos, barajar y dar de nuevo. Podés estar acá abajo y de repente pegaste 3 hits y estás arriba. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esta nueva oportunidad, esta ventana de oportunidad nos encuentre con las capacidades y los debates saldados? Entonces, eh, deuda, tema central a discutir. Tema central a discutir. Tenemos que ver qué hacemos con la deuda y tiene que haber un programa para ver qué hacemos. Tema de acceso a recursos, agua, producción de energía. No sé si sabían lo del CAREM, que a mí es una tragedia. Sí. Argentina está regalando el desarrollo tal vez más revolucionario del siglo XXI, que es el reactor modular de producción de energía atómica. Energía, alimentos. ¿Qué hacemos con los alimentos? ¿Cómo producimos más y mejor? ¿Cómo tratamos de no envenenar a nuestro pueblo? Digamos, debe haber alguna forma, para eso tenemos muchísima ciencia que puede ser aplicada a eso, para que producir más no implique necesariamente rociar a un pueblo con glifosato o Sí, cualquier sí. otra cosa. Digamos, hagámoslo bien, digamos, pensémoslo, pero hay que producir más alimentos. La gente tiene que morfar. Ujú. ¿No? Hay que alimentar al mundo, listo. ¿Cómo lo hacemos de forma más sustentable? ¿Y qué hacemos con los minerales? Y cómo, bajo esas 3 premisas, incorporamos cadena de agregación de valor, que para mí es por vía de las patentes. Argentina tiene que dar la gran discusión global en torno a la incorporación de conocimiento a los procesos de producción, distribución y consumo a escala global. Me parece que con esas 4 premisas o 5 premisas nosotros estamos para dar grandes discusiones. Vuelta, si el 11 de diciembre de 2027 logramos ganarle a Milei y estamos más preocupados por ver quién va al acto de Asunción y por publicar que he sido con el orgullo de siempre designado director de asuntos en vez de estar pensando desde el día 1 cómo nos ponemos a laburar, porque no nos va a alcanzar el tiempo y no nos va a alcanzar la vida, vamos a tener un problema. Ahí mencionabas esto de la bandera de la soberanía como como un principio activo, digo, de lucha y de debate, de discusión en este tiempo. Y también pensaba, digo, una cosa está atada de la otra, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo llevamos hoy a la realidad actual que se está viviendo en la Patagonia con el conflicto pesquero por la retención en las licencias de pesca, por lo que está sucediendo en Tierra del Fuego con el polo industrial, por el abandono o la salida que ha hecho YPF en los pozos no convencionales, que dan mucho laburo a polos industriales como Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro. Bueno, digo, una cosa va metida de la otra, ¿no? ¿Cómo ves hoy también ese escenario que se está dando, sobre todo en la Patagonia, en términos de abandono, si se quiere? Bueno, el otro día lo decía, me reía porque yo les dije que estuve con esta capacitación en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, como llama la provincia, me gusta siempre decir el nombre completo, y me reía porque fue el lunes pasado en Ushuaia, el martes en Tolwyn, el miércoles en Río Grande. Participaron más de 1000 docentes y yo les anticipaba, le digo, van a parecer que es demagogia, que soy como esos músicos que vienen y dicen los quiero mucho Buenos Aires, los quiero mucho Sí. Argentina, porque les decía, les voy a decir algo que es mi más sincera convicción, pese a que soy bonaerense y amo la provincia de Buenos Aires, digo, estoy hablando acá en la provincia más importante de la República Argentina para lo que nos depara el siglo XXI, ¿no? La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una provincia que es la más grande en extensión territorial de la República Argentina, es nuestro nuestro centro geográfico. Si uno toma la Argentina bicontinental, va a encontrar el punto geográfico, ¿no? En el medio de nuestro país está en Tierra del Fuego y es una provincia que abre absolutamente todas las potencialidades de las que veníamos hablando. Por supuesto que hay un escenario de disputa global que todavía no lo vemos, que parece que va a ser dentro de mucho y es ya pasado mañana, que es el Tratado Antártico. Ujú. En el Tratado Antártico, en un momento determinado, la Antártida, que a nosotros la tenemos en la cabeza como un lugarcito meramente blanco, ¿no? Como nos cuesta mucho imaginar lo que la Antártida es en verdad, que es una bomba absoluta en recursos biológicos, en recursos hidrocarburíferos, en recursos ictícolas, es decir, pesqueros, en cada uno de los puntos donde uno se ponga a ver, la Antártida es una bomba total. Obviamente, en algún momento de la historia, algunos estados que tenían pretensión de soberanía dijeron, che, pido ancho, no nos tiremos bombas
no nos matemos por la Antártida, dejémosla ahí, total va a estar congelada, me digo que en algún momento la vamos a encontrar en iguales condiciones y celebramos un tratado antártico. En función de ese tratado, Argentina, como venía ejerciendo una pretensión de soberanía, tiene una porción de pizza, digamos, que si uno lo ve en el continente, nosotros tenemos una porción de pizza ahí. Obviamente, hay un montón de otros estados que incluso son potencias militares que están esperando, digamos, con el cuchillo entre los dientes para el momento en el que ese orden jurídico legal internacional se quede sin efecto, porque ahí va a empezar otro capítulo. ¿Cuándo Entonces, es esto? Eso es 2048. Ahí va, Entonces, vos me preguntabas por la Patagonia. Yo creo que con la Patagonia empezó como una lógica de soft power, de poder blando, de empezar a decir, son todos pingüinos, no hay nada, esto es no Qué sirve. lindas las flores de la Patagonia. Y ahí hay un montón de gente que nos sale carísimo, el debate de Tierra de Fuego, ¿no? Hay un montón de obreros que nos salen carísimo, mucho mejor ponerlos en Merlo, ¿no? Poner la fábrica en Avellaneda. Y no, papá, porque en verdad lo que vos estás manteniendo ahí no es solamente un régimen de producción, vos estás manteniendo una política, digamos, poblacional, porque la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la provincia donde se van a dar la principal batalla que nuestro Estado va a tener, digamos, batalla, yo no lo digo desde el plano belicista, pero hay que incluso contemplar que la Antártida puede llegar a librar un escenario de conflicto y confrontación bélica. Pero aún así, pensando desde el pacifismo, como lo hacemos desde CECIM La Plata, digamos, la madre de las batallas de este siglo va a ser la batalla por la Antártida. Entonces, si a vos te agarra despoblado, sin infraestructura específica para sostener la posición soberana, diplomacia, el sostenimiento de las posesiones y los actos propios son muy importantes porque pueden generan reconocimiento de derecho y derechos adquiridos. Entonces, ahí es central y me parece que lo que vos venís diciendo tiene que ver con esto. Si nosotros entendemos que Milei viene desplegando un plan sistemático de entrega de la soberanía en cada una de las pastillas que este gobierno intenta generar en términos de política pública, vamos a ver un acto deliberado de entrega. Y todo lo que está sucediendo hoy, aunque no tenga efectos inmediatos, acordate que va a tener, si nosotros no logramos revertirlo y frenarlo, va a tener efectos en 10, en 15, en 8 años. Hay una mirada a futuro en el colonialismo avanza y sobre todo, yo decía, es un experimento global. Está claro que hay algunos tipos que tienen el joystick del mundo que manejan estos títeres para generar digamos, asegurar la posición o su posición en la República Argentina. Tal cual. Excelente cierre, la verdad. Creo que no tengo nada más para decir. Me voy con la para lanza acá agregar. atrás. Claro. Yo aparte como oriundo patagónico de Puerto Madryn, bueno, la gomera, la lanza, tal lo cual. que sea. Arriba una ballena. Ahí. Pero dijo pacifista. Bueno, yo me lo tomo en mi palabra. Pues claro. Una guitarra y un par de canciones. yo ya lo he dicho acá, yo estoy más para un go, pero... ¿No? Pero bueno. Todo hay que discutirlo. Ayer escuchaba a unos compañeros decir, bueno, si las cosas por vía diplomática no funcionan, que 10 generales o 10 generales serán, se pongan la 10 y vayan al frente. Pero bueno, hay que discutirlo, hay que discutir nuestra patria. Gracias, Jero, por haberte venido a conversar con nosotros. Es un gusto, como siempre. A ustedes. La próxima dejamos la rosca de la IA que me quedé ahí. Sí, la verdad, yo también. Así que invitado para hablar de IA la próxima. Excelente. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, magíster en Derechos Humanos, pasó acá por Ramos Generales.